Buenas noches. Hola, don Mario. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo le fue? Bienvenidos. ¿Qué tal, Klaus? Hola, Eliseo, Juan. ¿Qué tal? Mauricio. Buenas noches, don Mario. ¿Qué tal? Hola, William, Willy. ¿Cómo le fue en El Salvador? ¿Listos? Ay. Voy a poner los audífonos y así los puedo oír bien y me oirán mejor. Ok. Constantino. Buenas noches, don Mario. Bienvenidos, buenas noches. Muy bien, nuestra clase de hoy voy a compartirles las diapositivas. Voy a terminar la clase de la revelación que había empezado y pues la había dejado sin terminar porque pues me parecía bueno que tuviéramos dos partes. Entonces, vamos ahora, les voy a poner las diapositivas donde nos quedamos hace 15 días, que fue nuestra última clase, y de ese modo pues podemos comenzar ya en directo. Me parece que era el número, la diapositiva número 38. Ahora se las voy a compartir. Buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, ya la pueden ver. Ya, don Mario. Muy Nítida. bien. Perfecto. Entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Los siglos. Amén. Muy bien, voy a dedicar esta clase a explicarles la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, que era, trataré de cubrir los dos temas que quedaban pendientes. Bueno, entonces, para empezar con la Sagrada Escritura, lo primero es que hay una inspiración divina, es decir, en la Sagrada Escritura siempre hay dos autores, un autor divino y un autor humano. Y el autor divino es el Espíritu Santo y al autor humano lo vamos a llamar agiógrafo, una palabra griega que quiere decir agios, grafos, el que hace las letras. Bueno, por tanto, pues Dios dispuso que ese pueblo en concreto, al que Él dotó de unas cualidades muy grandes para transmitir, pusieran por escrito ese testimonio de lo que Dios había revelado a través de los patriarcas, los profetas y personas justas y rectas. Entonces, la Iglesia acoge y venera esas escrituras que eran la preparación, es decir, el Antiguo Testamento es la preparación prevista por Dios como un modo para la gran revelación que vendría con Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué hacen los apóstoles y los primeros discípulos? Nuevo Testamento. Ellos ponen por escrito su testimonio de lo que vieron hacer a Jesús, de lo que escucharon decir a Jesús. Por tanto, como ellos eran testigos del tránsito humano de Jesús en esta tierra, humano y divino, y de modo particular del misterio de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, el Espíritu Santo los mueve a escribir. En esta escena
que les pongo tomada de un mosaico de la transfiguración del Señor. Vemos a la derecha de Jesús, nuestra izquierda, está Moisés con las tablas de la ley y a la derecha está Elías. Por tanto, Jesús que está en el centro y está hablando con ellos, con el representante de la ley del Antiguo Testamento y el representante de los profetas, esta escena de la transfiguración en el monte Tabor pone en evidencia que Jesús lleva a plenitud toda la ley y todos los profetas, que todo convergía en Jesús. Bien, entonces lo que ya en el Antiguo Testamento estaba preparado y proclamado, Dios usó símbolos, usó figuras, usó prototipos. En el Nuevo Testamento, esas verdades quedan testimoniadas y contenidas a través de, pues, los escritos. Por tanto, todo lo que Jesús dijo hizo, Él empezó a hacer y luego a enseñar, queda contenido en esos acontecimientos de la historia de Jesús que narra el Nuevo Testamento. Entonces, resulta que los libros sagrados no se apoyan solo en los recuerdos de la memoria, ni tampoco en los simples testimonios humanos de lo que Dios hizo por Israel y sobre todo lo que obró por medio de Cristo. Es decir, hay un fundamento más profundo. ¿Por qué? Porque el origen último de todo lo que está ahí en los libros sagrados, fíjense que hay dos focos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces el origen último está en el Espíritu Santo, porque Él es el que inspiró, el que iluminó. No se olviden que Él es amor del Padre y del Hijo. Por tanto, toda la revelación es fruto del amor de Dios. Entonces ilumina a los escritores humanos y ellos son sostenidos por el Espíritu Santo que les da su luz y su inspiración para que escriban todo y solo lo que Dios quiere. Claro, esos autores humanos viven en unos tiempos específicos, en unas culturas concretas, tienen una genealogía propia, por tanto, ellos no son ajenos a su historia personal. Bueno, entonces, ¿qué piensa la Iglesia de la Sagrada Escritura? Lo primero que piensa es que no es una simple palabra humana muy valiosa. Es más, es verdadera palabra de Dios. Y por eso la Iglesia venera las Escrituras como algo santo y sagrado. Ahora, eso no significa que haya habido un dictado. Por tanto, no significa que el Espíritu Santo haya dictado a los autores, a los hagiógrafos, los autores humanos, todo lo que tenían que decir. Dios inspira, pero estos hombres tienen facultades de inteligencia, de voluntad, de memoria, tienen unos medios de informarse, tienen una cultura y sobre todo dejan que Dios obre en ellos. Dejan que Dios obre por medio de ellos. Por tanto, ellos son verdaderos autores. Sin embargo, ellos escriben todo y solo lo que Dios quería que escribieran. Ellos usan figuras. Algunas figuras son señaladas por el mismo Dios, pero otras son figuras que son personas. Por tanto, esas personas son anuncio del mismo Cristo o de acontecimientos relacionados con el mismo Cristo. Bien, entonces, ¿qué hay además en los libros sagrados? Hay limitaciones culturales de los autores humanos. Hay limitaciones filosóficas y teológicas de los autores humanos. ¿Por qué? Porque ellos escribieron en un momento determinado de la historia, dentro de una cultura diversa en unos casos que en otras. Sin embargo, digamos que teniendo en cuenta todas esas limitaciones, hay que ir a la esencia, Y por eso para nosotros no es un problema el que ellos hayan tenido limitaciones culturales, filosóficas y teológicas.
No es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe en la verdad que ellos transmiten. Pero la verdad que ellos transmiten, la transmiten en un contexto determinado. Y esa verdad es de orden religioso. Por tanto, la Biblia no pretende darnos una visión científica del mundo. Tampoco nos pretende dar una lección de historia, de geografía, de estadística, de matemática, de astronomía. No, no, la Biblia nos da una noticia de Dios. No nos ofrece una crónica exacta, precisa de la historia humana, ni tampoco nos da una sabiduría enigmática, nos da un conocimiento de Dios, una noticia de Dios. Ahora, esa noticia de Dios que nos transmite se refiere al sentido último de nuestro paso por la tierra. Como hombres y mujeres que están llamados a vivir en comunión con Dios, a vivir como hijos de Dios en Jesucristo. Hombres y mujeres, aquellos que transmitieron, ¿verdad? Ese sentido último se puede expresar de muchos modos. Por tanto, nuestro sentido último de la vida puede expresarse de muchas maneras que emplearon estos hombres que escribieron. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay diversos géneros literarios, que hay diversidad de metáforas y de símbolos, que hay diversidad de relatos, que en el fondo lo que pretenden es instruir en la virtud. Hay diversidad de historias que realmente ocurrieron, pero el fondo, instruir en la virtud, instruir en la verdad. Entonces, no podemos ignorar que el Espíritu Santo está presente en el origen de estos libros. Y esta presencia del Espíritu Santo es la que nos garantiza que aquellas verdades religiosas que enseñan, las enseñan firmemente, con fidelidad, sin error. Es decir, la verdad que Dios quiso consignar en esos libros para nuestra salvación. Entonces, pero esto no puede dejarse a el libre examen de los fieles, como pretendió Martín Lutero. Porque si queremos dejar al libre examen de los fieles, pues no todos los fieles tienen preparación y no todos los fieles están conectados para enseñar con la misma tradición y cultura y teología. Por eso ya hablé de la Sagrada Escritura, ahora voy a hablar de lo que se entiende cuando hablamos de tradición apostólica. ¿Y qué es la tradición? Bueno, entonces los apóstoles y los primeros discípulos predicaron lo que ellos habían visto, lo que habían contemplado cuando estuvieron con él. Entonces, este es el modo de transmitir. Ellos transmiten oralmente, no había imprenta, no había correos electrónicos, ellos transmiten a las comunidades que van fundando. Les predican el mensaje. Lo asombroso es que ese mensaje es un mensaje en el que todos enseñan lo mismo. Hay convergencia. Esto es lo asombroso, como el Espíritu Santo, sabiendo que eran hombres distintos, hombres con defectos y con cualidades distintas, los pone de acuerdo en la predicación. Y es un ponerlos de acuerdo, instruyéndolos de modo interior. Entonces, ellos, de aquí la importancia de la liturgia, porque la liturgia es un vehículo de transmisión de la verdad, es decir, la liturgia entendida como ejercicio del público del sacerdocio de Cristo, es un vehículo para transmitir la verdad. Por tanto, los gestos litúrgicos, los signos litúrgicos no son superfluos. Bien, los sacramentos son también 7 fuentes de vida, de transmisión de la vida que Jesús nos trae, y hay una catequesis en cada sacramento sobre las etapas de la vida.
Entonces ellos dejan constancia de todo en los escritos de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En esos escritos están los 4 evangelios, está el libro de los Hechos de los Apóstoles, están las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, las cartas de San Juan, está el Apocalipsis, la carta de Santiago Apóstol y la carta de San Judas Tadeo. Bueno, ¿a qué llamamos tradición apostólica? A una transmisión oral de la vida de Jesús, de la doctrina de Jesús, tradición oral que precede en el tiempo a la transmisión escrita. Posteriormente se vierte en escritos. Cuando San Marcos recoge la predicación de San Pedro, San Marcos era el intérprete de San Pedro. Él recoge lo que oye predicar a San Pedro, lo pone por escrito, se lo enseña a San Pedro le da el visto bueno y le dice, hace 2 copias. Una se la lleva a Egipto y la otra se queda en Roma. Bueno, pero los escritos son posteriores. Y esta transmisión oral comprende muchos aspectos que los apóstoles aprenden de Jesús. Los aprenden de Jesús y los transmiten. Vamos al compendio del catecismo en el número 12. Ahí define la tradición. ¿Cómo la define? Como transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo, no desde el comienzo del judaísmo, no, del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Fíjense cuántos elementos tiene la tradición apostólica. Es una transmisión oral, predicada. Es una transmisión por vía de testimonio, ejemplo de vida. Una transmisión por vía de instituciones. Una transmisión por vía de liturgia, el culto. Y finalmente los escritos inspirados. Entonces la iglesia tiene 2 maneras de transmitir la tradición apostólica. La primera es oral. Oralmente, cuando la iglesia predica y realiza lo que aprendió de Cristo y lo que enseñaron los apóstoles. Este modo se llama tradición a secas, tradición. Y la segunda manera, por escrito, cuando transmite la Sagrada Escritura a las nuevas generaciones. Esta idea está contenida en el Catecismo de la Iglesia número 76. Entonces, la tradición procede ¿de dónde? De los testimonios de los apóstoles sobre la vida de Jesús, sobre las enseñanzas de Jesús. Por tanto, su fuente es la misma que la de todos los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, ambas, tradición y escritura, tienen funciones algo distintas. ¿Por qué? Porque la tradición es oral, es práctica, es más rica y flexible que la escritura y garantiza en cierto modo la autenticidad de la escritura. Por eso podemos decir que la tradición es anterior, lógica y cronológicamente a la escritura. O sea que primero se predica y luego se escribe, por inspiración del Espíritu Santo, pero se escribe aquello que se ha predicado y que se ha visto hacer. Bueno, entonces, por eso es que nos sirven tanto los escritos de los padres de la iglesia, porque cuando ellos enseñan unánimemente algo, aunque ese algo que enseñan unánimemente no esté escrito, pertenece a la revelación por vía de tradición. Por ejemplo, pertenece a la revelación por vía de tradición que el día del Señor ya no es el sábado, sino el domingo. Eso no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento. Pertenece a la tradición el bautismo de los niños. El Nuevo Testamento solo dice, id y enseñad a todos y bautizad a todos. No hace distinción de edades, ni de sexo, ni de cultura. Pero
como lo entendieron los apóstoles, también los niños. Ok. Entonces, la escritura ya es aquello que fue expuesto verbalmente que queda consignado por escrito. Por tanto, queda en una fórmula fija e inmutable. Todo lo que Jesús predicó, enseñó y vivió está escrito, está formulado y no se pueden deformar con el tiempo las enseñanzas de Cristo, ni interpretarlas arbitrariamente según la cultura o la mentalidad de la gente de ahora. Por tanto, lo que ahí está escrito, esa es la verdad que hay que transmitir. Claro, para transmitir esa verdad hay que preparar las cabezas de la gente, hay que instruirlas. Pero no podemos pretender que haya una mutación, porque ahora ya no está de moda hablar de tal cosa, dejemos de hablar de eso. Ya no está de moda hablar del infierno, dejemos de hablar del infierno, aun cuando Jesús habla clarísimamente del fuego eterno. No podemos dejar de hablar del infierno. No podemos dejar de hablar del cielo, no podemos dejar de hablar del purgatorio, porque Jesús habla claramente de estas verdades. Bueno, es decir, que aunque ahora no esté de moda, que aunque la cultura actual sea una cultura del momento, la cultura del clic, la cultura del descarte, sí, pero nosotros tenemos fe en la vida futura, lo decimos en el credo, ¿verdad? Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Ok, muy bien. ¿Qué escribe el emperador romano, Tito, en un día que le toca hablarle al Senado romano para justificar por qué las cosas tienen que dejarse escritas? Dice la siguiente frase en latín: verba volant. Las palabras vuelan. Scripta manent. Lo que está escrito permanece. La Iglesia con mucha sabiduría utiliza el latín, lengua muerta, como lengua de trabajo, lengua oficial, porque este es un modo de garantizar que lo que está escrito en latín quiere decir siempre lo mismo, aun cuando cambie la cultura, puesto que una lengua muerta ya no cambia. Ok, entonces escritura y tradición se iluminan mutuamente. La Iglesia sabe a través de la tradición qué libros son inspirados. Y por eso la Iglesia, cuando hace el canon, la lista de los libros de la Escritura, lo hace apoyada en la tradición. Entonces, los libros de la Biblia van a ser siempre los mismos, porque la tradición los indicó como inspirados, y es unánime la tradición que indica como inspirados esos libros. Entonces, había otros escritos de la misma época, pero son apócrifos. Es decir, nunca fueron considerados como inspirados. Y la escritura ayuda a distinguir, refuerza lo que pertenece a la tradición y lo que no pertenece a la tradición. Por eso decimos que la escritura y la tradición se iluminan recíprocamente. Vamos a un ejemplo en el Nuevo Testamento. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Entonces la tradición habla de ayunar en el tiempo de cuaresma, 40 días. ¿Verdad? La cuaresma encuentra su apoyo y su confirmación en la escritura, y la práctica del ayuno también. Entonces la iglesia ya lo concreta. ¿Cuándo? Miércoles de ceniza y viernes santo. Vamos al magisterio de la iglesia. Ya hablé de escritura, ya hablé de tradición, ahora vamos al magisterio. Ok, entonces los tiempos cambian. Con el cambio de los tiempos, la cultura va cambiando. Hay más progreso material en el siglo XXI, en el año 2022, que el que había en 1965, cuando Pablo VI terminó el Vaticano II. El 8 de diciembre clausuró el Concilio Vaticano II. Ok, hay cambios culturales, hay cambio de mentalidad, sí. Pero el magisterio
el magisterio lo que hace es ahondar. Ahora hay nuevas perspectivas. Se plantean nuevas cuestiones que son exigencias del vivir cristiano que antes no se planteaban. Ahora hay mucha sensibilidad ante la ecología sostenible, ¿verdad? Ahora la gente clama por tener un puesto de trabajo y tienen un derecho a tenerlo. Esas cosas no se discutían en la antigüedad porque se daban por supuestas. Sin embargo, todo esto incide actualmente en el modo de vivir la vida cristiana, pero sin reduccionismo. No podemos reducir la predicación solo a las cosas que ahora son más sensibles a la mentalidad de la gente. Ok, entonces cuando Jesús establece en su iglesia esa distinción entre pastores y fieles, ¿qué está haciendo Jesús? Lo que está haciendo es dar a los pastores de la iglesia un carisma para que disciernan qué cosas son adecuadas para la vida cristiana de personas y comunidades y qué cosas les hacen daño. Y por tanto sepan aconsejar. Entonces resulta que hay un magisterio de la iglesia y la iglesia tiene que enseñar, pero enseña apoyada en ese carisma. Y a eso le llamamos magisterio. Entonces el magisterio es el intérprete y el depositario de la revelación. Por tanto, el magisterio no puede cambiar la revelación, la tiene que transmitir con fidelidad y por tanto con continuidad. Nunca un papa puede anular el magisterio de los papas anteriores, de los concilios, de los documentos conciliares, no se pueden anular, no se pueden eliminar. Por tanto, un concilio nunca puede ser borrón y cuenta nueva. Entonces, el magisterio no está ni por encima de la escritura ni por encima de la tradición. El magisterio es un servidor de las dos. ¿En qué sentido? Las interpreta correctamente y las debe exponer con fidelidad. Bueno, esta es la tarea del magisterio. Por tanto, ¿quién puede interpretar de modo auténtico la revelación? Solo el magisterio. El Papa, que es el obispo de Roma, y los obispos que están en comunión con el Papa. Por tanto, cuando un obispo pierde la comunión con el Papa, pierde la capacidad de hacer esta interpretación auténtica. Entonces, ellos, el Papa y los obispos, ejercitan esa función porque la ordenación episcopal supone una ayuda especial del Espíritu Santo, que vamos a llamar el carisma de verdad, que les facilita a ellos comprender el contenido de la revelación al ejercer su ministerio. Y por tanto, pues hay unanimidad en las enseñanzas. Y cuando ustedes ven que hay discrepancia, ustedes con nariz católica dicen, eso no me huele bien. Eso me huele como que no coincide con el magisterio. Ok. Entonces, un obispo tomado individualmente se puede equivocar. Pero la iglesia en su conjunto no se puede equivocar en las cosas que se refieren a la revelación. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia en su conjunto, estamos hablando de la unidad de los obispos con el Papa y de los fieles cristianos con los obispos y el Papa. En todo lo que se refiere a la revelación, no se pueden equivocar. Tomados individualmente, se pueden equivocar los obispos. El Papa no se puede equivocar cuando enseña de modo público y de modo solemne, es decir, desde la cátedra de San Pedro, como supremo pastor de la Iglesia Universal, con ánimo de enseñar a todos una doctrina que ha de considerarse ya definitiva. ¿Por qué? Porque cuando el Papa habla así,
se reconoce por el lenguaje, goza del carisma de la infalibilidad. Entonces, y los concilios ecuménicos tampoco se equivocan cuando los obispos reunidos en concilio y unidos al Papa indican algo que tiene que ser creído y que pertenece a la fe de la Iglesia. Claro, pero mientras el Papa no lo firme, aquello todavía no tiene ese valor. Entonces la Iglesia no se equivoca porque el Espíritu Santo la asiste para que enseñe la verdad de la doctrina de Cristo. Entonces, pero el carisma de la infalibilidad no se refiere a formas organizativas. Eso no pertenece al carisma de la infalibilidad, porque las formas organizativas son formas humanas, a no ser que hayan sido inspiradas por Dios. Está inspirado por Dios que hay obispos, presbíteros y diáconos. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Está inspirado por Dios que el obispo de Roma es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Eso no se puede cambiar. Ok. Pero hay muchas cosas que se pueden cambiar. Ustedes han visto que recientemente se ha reorganizado la curia romana. Sí, eso se puede cambiar. Y a lo mejor dentro de 2 pontificados se vuelve a reformar la curia romana. O dentro de un pontificado. Pues sí. ¿Por qué? Porque esas formas organizativas siempre son susceptibles de mejora. Muy bien. ¿Cómo interpretar la Biblia? Entonces, la Biblia contiene dentro de sí misma la vida y la historia del mundo y de los hombres, pero no la historia en plan de una ciencia, la ciencia de la historia, no, es la historia de la salvación. Pues el conjunto de los libros de la Biblia es muy amplio, tiene muchos aspectos, se tocan muchas cosas. Uno podría pensar, viéndolo superficialmente, que la Biblia se contradice o que la Biblia propugna actitudes que no son verdad, que son injustas. Distingamos. Hay cosas que en la Biblia se cuentan pero no se alaban, como la violencia no se alaba, se cuenta. La esclavitud no se alaba, se cuenta. El papel de la mujer, cuando la mujer ha sido oprimida, no se alaba, se cuenta. La venganza no se alaba, se cuenta. Entonces no hay contradicción en la Biblia. Hay que aprender a entender lo que la Escritura desea enseñar en cada tema. Es decir, hay unidades textuales. Existe lo que se llama la analogía de la fe y la analogía bíblica. Hay pasajes que se completan unos a otros. Hay pasajes del Nuevo Testamento que se completan entre sí y que están concordados con pasajes del Antiguo Testamento. Un ejemplo lo tienen en la misa de todos los días en las lecturas. Particularmente en las misas del domingo, siempre la primera lectura tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio se explica y desde el Evangelio se explica la primera lectura. No es que desde la primera lectura se explique el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio ya es plenitud. Bueno, el domingo pasado en la primera lectura se hablaba de que al hombre le cuesta discernir, que necesita de la sabiduría de Dios. Y el Evangelio nos hablaba precisamente de cargar con la propia cruz. Pero claro, para eso necesitamos la sabiduría de Dios. En la cruz está la sabiduría de Dios. La cruz es la cátedra de la verdad. Entonces, el cuarto punto de esta clase se refiere a, estamos en que el Vaticano II, ¿verdad?, dedica un documento
expresamente a la revelación. Estamos en el tema de la revelación. Bueno, pues el Vaticano II tiene una constitución dogmática titulada Dei Verbum, la palabra de Dios. El capítulo 3 se refiere a esos 4 criterios que hay que tener en cuenta para interpretar la Biblia de modo correcto. ¿Cuáles son esos 4 criterios? Primer criterio, que recuerda el concilio. El autor de la Biblia es Dios. Por tanto, el primer criterio es que Dios habla a los hombres a través de hombres y de manera humana. Por eso, si yo quiero interpretar rectamente la Sagrada Escritura, tengo que investigar qué han querido afirmar verdaderamente los autores humanos y qué ha querido manifestar Dios a partir de las palabras humanas. El autor es Dios. Por eso me interesa ver cuál es el fondo de lo que quiso enseñar Oseas, Jeremías, Isaías, etcétera. San Pablo, San Pedro, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ok. Y ver qué es lo que ellos transmiten y qué es lo que Dios quiso transmitir a través de las palabras humanas de ellos. Segundo criterio, como es un libro inspirado por Dios, entonces la escritura hay que interpretarla con la ayuda del Espíritu, mediante el cual fue escrita, el Espíritu Santo. Por tanto, hace falta que el intérprete se abra personalmente a Dios, que le pida luces a Dios para entender la escritura de modo correcto. Si no tiene esa apertura, va a intentar agarrar la Biblia para justificar su conducta. Entonces, un predicador evangélico muy conocido en este país dijo hace poco tiempo, refiriéndose al pasaje de Jesús echando a los mercaderes del templo. ¿Qué dice el predicador evangélico? ¿Y saben por qué se enojó Jesús? Porque no diezmaban. Eso se lo sacó de la manga. Ningún padre de la iglesia ha enseñado eso. Eso se lo inventó este predicador que tiene mucho afecto a los diezmos. Bueno, entonces apertura. Tercer criterio, prestar atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. La escritura hay que entenderla en su unidad. Analogía bíblica, analogía de la fe. Entonces, este criterio, este principio de la unidad de la escritura, hay que tenerlo en cuenta porque no todo lo que indica la escritura tiene el mismo valor o la misma fuerza, porque no en todo se expresa por igual la palabra de Dios. Por tanto, hay que ver los pasajes análogos. Hay que verlos. Entonces, dentro de la escritura hay una jerarquía de verdades y de conceptos. Conocer esa jerarquía le ayuda a uno a interpretar en su dimensión justa y en su alcance los pasajes que a algún lector le podrían sorprender. Entonces, como Cristo es el corazón de la escritura, el centro de la escritura, no podemos hacer una lectura de la Biblia al margen de Cristo. Okay. Y en cuarto lugar, la escritura hay que interpretarla en el contexto de la tradición viva de la iglesia, porque la tradición viva de la iglesia es la expresión escrita de esa revelación. Por tanto, la tradición es expresión oral de la escritura. Expresión oral de la escritura. Entonces, junto con la tradición, hay que poner atención al conjunto de la fe de la iglesia. ¿Y dónde está el conjunto de la fe de la iglesia? En el magisterio de la iglesia, en la armonía de todas las verdades que enseña la iglesia, en la unidad de la doctrina de la iglesia. Por tanto, son 4 criterios. Entonces, si uno interpreta un determinado pasaje bíblico y uno dice, esto contradice una verdad de fe definida,
muy difícilmente esa interpretación que yo hice puede ser verdadera. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay contradicciones. La Biblia es inerrante. Entonces, una vez que se ha definido una verdad para ser creída por todos, esa verdad de fe definida como tal marca la pauta de la interpretación del resto. Bueno, entonces, eso era todo lo que les quería transmitir hoy. Como ven, es muy abundante, pero vamos ahora a las preguntas. A ver qué quieren preguntar. Todavía no veo ninguna mano levantada. Entonces, todo esto que a Willy. Adelante, Willy. Don Mario, buenas noches. Muchas gracias noches. por toda esta instrucción. Una pregunta, ¿hay una manera, digamos, un poco más práctica o técnica de escudriñar los géneros literarios Sí. con los que está escrita la Biblia? Porque, digamos, Sí, depende del género literario con que se escribe, es la manera como uno puede interpretar, ¿verdad? Porque, pero... por ejemplo, el género literario del Génesis, incluso de Job, por ejemplo, hay que saberlo entender, pero si no es solo a través de un estudio bíblico completo, ¿o hay una manera más Sí. adecuada, Lo que fácil? pasa es que no podemos reducirlo todo al género literario. Eso sería un reduccionismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser capaces de estudiar en la Sagrada Escritura teniendo en cuenta los géneros literarios, pero teniendo en cuenta la unidad de la Escritura, teniendo en cuenta la armonía de las enseñanzas de la Iglesia, las verdades de fe definidas como tales. Por tanto, no nos podemos quedar solo en el género literario. O sea, ¿cuál es la enseñanza de fondo del libro de Job? Pues el sentido del sufrimiento. Claro. El sentido del sufrimiento. Por tanto, está encaminada a la enseñanza de la cruz. El sentido de la providencia de Dios. El sentido de que la sabiduría del hombre no abarca la sabiduría de Dios y que por tanto el mismo Job llegó un momento en que no entendía por qué Dios había permitido X, Y y Z en su vida. ¿Ok? Sí, digamos, yo también tal vez redireccionando un poco la pregunta, cuando uno aprende un poco más de, claro, lo que usted dice es importantísimo y usted es vital, pero cuando uno entiende un poco más la estructura de este género literario, uno es capaz de defender mejor en fe Sí. la Sagrada Escritura, porque es el problema que a veces somos tan, digamos, lo voy a decir así, ignorantes en Sagrada Escritura que los evangélicos, por ejemplo, quieren hacer una interpretación muy diferente de la palabra de Dios, precisamente sin abarcar ese género literario que utiliza la palabra de Dios. Sí, algunos de ellos tienden a el literalismo bíblico y terminan siendo fundamentalistas. Ellos, por ejemplo, cuando leen Juan 6, todo el misterio de la Eucaristía, ¿qué es lo que predican? Lo que predican es, hay que poner atención a la palabra. Sí, pero no entran en el fondo del misterio de la presencia real de Jesucristo que está anunciado ahí y que estaba preanunciado en la Sagrada Escritura, en el Éxodo con motivo de el maná y preanunciado en lo que le pasó al profeta Elías cuando el ángel lo despierta y le da de comer una torta de pan, ¿verdad? Claro. Entonces, si no tienen en cuenta eso, pues evidentemente no van a comprender la correlación que hay entre Juan 6 y el Éxodo y lo que le pasó al profeta Elías, que lo narra el libro de los Reyes, y quién era Melquisedec, rey de Salem, el único que ofrece a Dios un sacrificio de pan y vino,
el único sacerdote del Antiguo Testamento que era rey y sacerdote a la vez, el único del que no se conoce genealogía, por tanto es figura de Jesucristo. Ok. ¿Ok? Gracias, Muy don bien. Mario. Muy bien. Entonces, todo el sufrimiento de Cristo en la cruz está descrito en Isaías 53. Se llama Poemas del Siervo de Yahvé. Bueno, entonces uno no puede entender la narración de la pasión del Señor desvinculándola de Isaías. A Isaías hay que entenderlo desde la narración de la pasión del Señor. Sí, Mauricio, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Sí, el pastor que usted menciona, Sí. cuando le tocó explicar el pasaje del Evangelio donde Jesús le da las llaves a Pedro, Sí. Él terminó diciendo de que así como Jesús le dio las llaves a Pedro, Dios tiene llaves para cada uno de nosotros. Uh-huh. Y por lo tanto era de dar llaves, no era de dar una supremacía. o algo. Ajá, exacto. Así es, y no era fundar su iglesia, porque las llaves están vinculadas a su iglesia, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, claro, pero antes le ha dicho, yo te digo que tú eres Pedro. Así es. Y entonces, en efecto, al desvincularlo de la tradición y del magisterio, yo hago la interpretación que me dé la gana y hago decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Es correcto. Muy peligroso. El libre examen. Justo lo que iba a decir. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, don Mario. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, pues terminamos entonces nuestra clase de hoy. Buenas noches, don Mario. Buenas Perdone, noches. la última pregunta Sí, nada más. Sí, Juan. ¿Cómo se podría considerar entonces, disculpe, de acuerdo a lo que usted menciona de que pues, la infalibilidad que tiene todo lo que es inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia, ¿cómo se le podría llamar entonces, entre comillas, a la Biblia de los protestantes con todas los cambios que le realizó Martín Lutero propiamente? Perdone, don Mario, buenas noches a todos, muchas gracias. Mira, si tú agarras, por ejemplo, la Reina Valera, es una traducción totalmente libre de la Escritura, muy poco fiel, ¿verdad? En algunos pasajes hay otras versiones de la Biblia que tienen traducciones muy libres. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento que dice que de Dios Padre procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Hay una Biblia católica que dice toda patria depende de Dios. Totalmente distinto de la paternidad, ¿verdad? Bien, entonces, y distinto de lo que la tradición ha entendido a lo largo de los siglos sobre la participación de la paternidad. Entonces, claro, diríamos, no llames a nadie padre sobre la tierra. Entendido textualmente, al sacerdote hay que decirle varón o pastor, como hacen los hermanos separados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decirle padre es una cosa que Jesús prohibió. Bueno, pero Jesús llamaba papá, ¿verdad? A San José. No me cabe la menor duda, ¿verdad? Entonces, pues hay que entenderlo en el contexto bíblico, bíblica y analogía de la fe. Hay muchos pasajes paralelos. Entonces, para los que quieran y estén interesados en esto, existe un libro publicado que se llama Concordancias Bíblicas. Ediciones Palabra lo publicó, Concordancias Bíblicas. Y es muy interesante tener esos libros porque ahí ve uno la relación que hay entre unos pasajes y otros de la Sagrada Escritura. Muy bien. ¿Era eso lo que querías que explicara, Elmer? Sí, muchas gracias, don Mario. Bien. Solo nada más, entonces sí se le puede llamar Biblia a lo que usan los protestantes por todos los cambios que le fueron indudablemente por parte de es Martín Biblia. Lutero. El problema es el libre examen que hacen ellos, la negativa a ser auxiliados por la tradición y el magisterio, porque el principio de Lutero es libre examen. Nadie tiene por qué decirme a mí cómo debo entender yo la Escritura, porque a mí el Espíritu Santo me ilumina. Sí, claro, el Espíritu Santo te ilumina
pero ojo, porque el Espíritu Santo quiso que hubiera un magisterio, ¿verdad? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Exacto. Y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te digo que el demonio te buscará para zarandearte como el trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos el papel del Papa. ¿Verdad? Don Mario. Dios lo Muy bendiga. bien. Muchas gracias. Perfecto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. ruega Por nosotros. Que Dios les bendiga, que descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Adiós a todos.